Muy buenos días, estamos acá nuevamente para predicar la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza y espero que hayan tenido una buena semana, que el Señor lo haya bendecido. Antes de predicar vamos a cantar un himno que lleva por título Canta y tus penas se irán. Canta y tus penas se irán. El 345. Canta y tus penas se irán, canta y tus penas se irán. Jesús hoy promete quitártelas, canta y tus penas se irán. Ríe, tus cuitas se irán, ríe, tus cuitas se irán. Jesús hoy promete quitártela. Ríe, tus cuitas se irán. Ora y tus cargas se irán. Ora y tus cargas se irán. Jesús hoy promete quitártela. Ora y tus cargas se irán. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias nuevamente por estar acá en esta mañana para predicar tu palabra. Querido Señor, ilumina a todos los que van a ver este video, esta predicación, que tú los guíes, que tú los dirijas, que bendiga sus hogares, sus familias, Señor, y todos los que están enfermos. Y al abrir tu palabra en esta mañana, dame tú la sabiduría desde el cielo, que tu Espíritu Santo esté conmigo, Señor, en esta mañana y con cada uno de los que van a ver esta predicación. Quédate con nosotros, no permita que los separemos de ti. Y acompáñame más tarde a la iglesia, a tu casa de oración, para escuchar tu palabra, Señor, y después venir a predicar nuevamente a las 1 de la tarde. Quédate conmigo, bendícenos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, querido hermano, en esta mañana vamos a hablar un poco de José. Ustedes conocen la historia de José. ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con sus hermanos? ¿Cómo lo trataban? ¿Cómo era el padre con él? ¿Dónde fue a parar? En esta mañana vamos a hablar un poquito de Génesis, capítulo 37. José vendido por sus hermanos. El título, José vendido por sus hermanos. Ese es el título de la predicación de esta mañana. José vendido por sus hermanos. Génesis capítulo 37. Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. 17 años en aquella época era un niño, ¿no? ¿O no? Un jovencito. Lamentablemente, antiguamente, lo hacían trabajar a uno desde los 5, 6, 7 años. Yo el otro día le dije, yo soy del campo, me crié en el campo, nací en el campo y tenía como 11 o 12 años cuando lo fuimos a vivir a la ciudad. Y a nosotros de 6, 7 años nos levantaban a las 4 o 5 de la mañana. Y en aquella época, en la época de José, todos trabajaban. Todos. Tenía 17 años y apacentaba ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa.
mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. José tenía hermanos de dos, claro, de padre, pero el padre había tenido hijos con dos mujeres y no eran de los trigos muy limpios al parecer, ¿no? Por lo que dice el relato. Y José le informaba a su padre de la mala fama que tenían los hermanos. Seguramente José le decía al papá: mis hermanos no son buenos, hacen cosas desagradables por ahí. Y le informaba, ¿no? Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermano, qué tremendo es o debe ser que los propios hermanos le hablen a uno mal, le contesten mal, no le hablen pacíficamente, seguramente le hablaban con grito, con rabia, porque odiaban a su hermano. No podían, dice, hablarle pacíficamente. ¿Cómo no iban a poder? ¿Cuál era el amor de hermano? No sé. Pero no le hablaban bien. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Por un sueño se los contó y lo llegaron a aborrecer más. ¿Qué soñó él? Veamos. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Derecho quedaba el de él, y lo de sus hermanos se inclinaban hacia el manojo que él tenía. No dice qué manojo, pero pongámosle manojo de trigo, ¿no? Que es lo común en el campo cosechar. Y por eso más lo odiaban, ¿no? Porque el sueño que soñó, ¿no? Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Como que trataron de entender el sueño. ¿Reinarás tú? ¿Quién eres tú? Un simple cuidador de ovejas o apacentador de ovejas, porque él apacentaba las ovejas con sus hermanos, ¿no? Ese era su trabajo, de salir todos los días al campo y apacentar las ovejas y estar todo el día con ellas. Qué tremendo, hermano. Cuando él le contó el sueño a sus hermanos, más lo odiaron, más. Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Más lo aborrecieron. Mire, si le contestaban mal, si le hablaban mal, con grito, no sé, más todavía. Pobre José, ¿no? Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Le dijo: he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. La luna, el sol
y 11 estrellas. El sueñito, ¿no?, que tuvo José, se inclinaban hacia él. Oiga, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, tú vas a mandar, tú vas a tener un puesto, vas a ser acaso un rey. ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a arrodillar ante ti, nos vamos a postrar? Querido, nosotros no tenemos que postrarnos ante un hombre jamás. Y José no les dijo eso no lo soñó. Lo que soñó le contó. Nosotros tenemos que postrarnos ante el Señor, no ante un hombre, no ante una persona humana. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Un día sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Querido, José tenía que ir donde sus hermanos a ver qué pasaba, y ellos le tenían mucha envidia, mucha rabia, celo, porque según ellos el padre lo amaba más a ellos, incluso le hizo una túnica de colores, ¿no? Aquí estoy, respondió él. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la noticia, dijo Israel, su padre. Anda, ve qué pasa con tus hermanos. No olvidemos que José le contaba a su padre las maldades que hacían sus hermanos, y tenía que ir allá y traerle la noticia al padre. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. Lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y aquel hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando, respondió José. Ya se han ido de aquí, pero yo les oí decir: vamos a Dotán. Dijo el hombre. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Cuánta distancia? No lo sabemos, pero él fue donde el hombre le había dicho que estaban sus hermanos, en Dotán. Los halló en Dotán, dice. Dijo el hombre, entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Querido hermano, los propios hermanos planeando matar a su hermano. Eso ha pasado en época antigua, ha pasado ahora y va a pasar siempre mientras haya mundo acá. Así que no lo sorprendamos, ¿cierto?, que ellos planearon matar a su hermano. Y José era un hombre humilde. Él nunca dijo nada contra sus hermanos,
pero sus hermanos le tenían envidia, rabia, celo, de todo, ¿no? Querido, y en los últimos tiempos van a quedar hombres humildes que proclamen el mensaje, humildes. Creo que todos conocemos esa palabra, humildad, humilde, humilde. ¿Soy humilde yo? Mi pregunta, ¿eres tú humilde? ¿O actuamos como los hermanos de José, contestamos mal, hablamos con rabia, con celo, porque esa persona no me agrada a mí? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, hacéis bien en leer la palabra de Dios, de estudiarla, de buscar a Dios todos los días en ella, que alumbre el lugar oscuro. La antorcha, ¿dónde la pones tú para que alumbre? ¿Debajo de una mesa? No, en un lugar donde te alumbre, donde tú veas, donde camina. El lugar donde Dios te llama para que tú camines y puedas ir a Él. Hasta que el día aclarezca, toda la noche la antorcha prendida. O sea, todo el tiempo permanente buscando a Jesús. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y busques a Jesús de corazón. Y Jesús va a estar contigo. Segunda de Pedro 1:19. Este mensaje, Apocalipsis 14, 6, 7, es declarado parte del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. A nosotros encargó Dios la predicación del Evangelio. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Nosotros, queridos, tenemos la misión de ir y predicar el Evangelio. La Biblia dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación. Eso tenemos que hacer, amonestar al mundo. Hombres fieles y obedientes tenemos que ser al Señor. Y esos van a quedar hasta el final. Eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Lo cierto, segunda de Pedro 1:19. Habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolo más que la ganancia de la plata. Querido, si los tesoros de Dios son más importantes que el oro y la plata y las cosas de este mundo, y José era un hombre humilde,
un joven humilde, digamos, y tenía 17 años. Y fue en busca de los hermanos, ¿cierto?, que estaban en Dotán, según lo que le había. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Se dieron el uno al otro. Ahí viene el soñador, así le decían, el soñador. Ahí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y echémoslos en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de su sueño. Matémoslo y nunca más va a soñar. Y no lo va a estar amenazando que él va a tener un puesto en esta tierra. Queridos los hermanos, eso pensaban, ¿no? Bueno, y José iba para allá. Y planearon matarlo. Qué tremendo, hermano. José no tenía idea que habían planeado matar. No, él iba de sus hermanos. Cuando Rubén, uno de sus hermanos, oyó esto, lo libró de sus manos, dijo, no lo matemos. Y añadió, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongáis las manos encima. No, no lo matemos, no te ensucien las manos, que no se manchen con sangre de nuestro hermano. Echémoslo ahí. Seguramente los pensaban que tenía agua la cisterna y se iba a ahogar. Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. Claro, eso quiso hacer Rubén, ¿no? Sucedió pues que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica, la única de colores que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Pero el golpe quizás como fue, ¿cierto? Sí, quizás terrible, pero Dios lo protegió, porque era protegido por Dios. Dios le mostraba los sueños, no era que él soñaba porque quería. Y la cisterna no tenía agua. Luego se sentaron a comer en esto. Al alzar la vista, vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galaad con camellos cargados de aroma, bálsamos y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano o ocultar su muerte? ¿Qué vamos a ganar con eso? Nada. Venid y ven, démoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. No lo matemos, pero echémoslo a la cisterna, igual le deseaba. No lo matemos, démoselo a los ismaelitas que se lo lleven. Qué tremendo, hermano, ¿no? Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron, y los ismaelitas por 20 piezas de plata, hermano. Y estos se llevaron a José a Egipto. Por 20 piezas de plata.
Se lo vendieron a los ismaelitas como esclavo. Esa es la palabra, como esclavo. Pero no olvidemos una cosa, querido. Todo es y proviene de Dios. Todo es de Dios y proviene de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos separado de Dios no es bueno. Y estando separado de Dios ya somos apóstatas. ¿Oído hablar de la apostasía? Apóstata. Me fui del lado de Dios y soy un apóstata. Por rebelión y apostasía, el hombre perdió el favor de Dios. Por rebelión y apostasía, el hombre perdió el favor de Dios, no sus derechos, porque él no podía tener valor, excepto el que le fuera conferido por el amado Hijo de Dios. Este punto debe ser entendido. El hombre perdió esos privilegios que Dios en su misericordia le presentó como un don gratuito, un tesoro en depósito para ser usado en el avance de su causa y su gloria, para beneficiar a los seres que Él había hecho. En el momento cuando la criatura de Dios rehusó obedecer las leyes del reino de Dios, en ese momento se volvió desleal al gobierno del Creador y se hizo enteramente indigno de todas las bendiciones con que Él la había favorecido. La segunda venida de Cristo nunca ha sido tan inminente como ahora. Es tu derecho, escuchen, es tu derecho no creer, es tu derecho. Porque no hemos perdido el derecho de elegir. Pero es mi deber decirte que Cristo viene, es mi deber. Yo tengo que comunicar el Evangelio de Dios. El que quiere, cree, y el que no quiere, no cree, porque está en su derecho. José estaba en su derecho, pero sus hermanos planeaban cosas terribles contra él. Y se los vendieron a los ismaelitas y se los llevaron a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y al no hallar dentro a José, rasgó sus vestidos. Luego volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. Y yo, ¿dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito del rebaño y tiñeron la túnica con sangre. Oiga, hermano, ¿para qué sería eso? Para que su padre creyera, ¿no? Que José fue devorado por una víbora, no sé, o sea, por una fiera. Enviaron la túnica de colores a su padre con este mensaje: esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Esta es, reconócela, ¿es o no es? Cuando él la reconoció, dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Eso pensó el padre, ¿no? Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días. Quería a su hijo. Y yo creo que por cualquiera de sus hijos que le hubiera pasado aquello, él habría hecho lo mismo, ¿no? Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo.
Pero él no quiso recibir consuelo, diciendo: descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol, hasta el sepulcro. Y lo lloró su padre. En Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Y José quedó como esclavo. Y cuando nosotros leemos, no lo vamos a leer ahora, pero parece que un día lo leímos, ¿no? Lo vimos esto. En el capítulo 39, José y la esposa de Potifar. ¿Cierto? Potifar tuvo toda la confianza en José, la puso y dejó a cargo todos sus bienes. Y sabemos ya el cuento, lo que pasó con la esposa. Y por culpa de ella José fue a parar a la cárcel. Y ahí el Señor lo bendijo, lo protegió. Porque José amaba a Dios y era un hombre humilde. Y no le falló a Dios. ¿Cómo actuaríamos nosotros si estuviéramos frente a cierta situación, no? Por eso, querido, busquemos a Dios de corazón y pidámosle a Dios que Él entre aquí, que Él dirija nuestra vida. Porque es tremendo, ¿no? Estar separado del Señor. Y sus hermanos pensaron que habían hecho lo mejor con José. Y ahí ya no va a tener más sueño porque lo vendimos como esclavo. Y allá lo vendieron, ¿cierto?, los ismaelitas más encima. Quizás no dice cuánto pidieron, pero los hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata, hermano. No sé cuánto eran 20 piezas de plata en aquella época, pero no debe haber sido mucho porque ellos eran campesinos y querían tener plata, ¿no? Lo que tienen que haber pedido caro tienen que haber sido los ismaelitas cuando se lo vendieron a Potifar, ¿no? Y ganaron plata con José. Y la historia, el relato dice, ¿cierto? Al final José conoció a sus hermanos, los tuvo al frente. Y los perdonó, porque amaba a Dios y era humilde. Nacía de él aquella humildad. ¿Somos humildes nosotros? ¿Somos humildes? Es mi pregunta, ¿no? Por eso, querido, contra más agobiado estamos, nos sale el relato que sintió José cuando sus hermanos lo metieron ahí, lo echaron a la cisterna. Tiene que haber pensado, porque, y es verdad, porque él veía lo que hacían sus hermanos. Los desmanes que hacían. Entonces no era novedoso para él que lo quieran matar y lo querían echar, o que después lo vendieron. Pero él nunca bajó los brazos, nunca bajó los brazos. Siguió adelante porque sabía que Dios estaba con él. Y nunca fue infiel a Dios. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, fidelidad y lealtad a Dios. Pero lo nombramos nomás, pues hacemos lo que queremos. Los desbandamos nosotros. Así somos los seres humanos, queridos. Aunque estemos en peligro, aunque estemos agobiados, sufriendo, igual tenemos que cantar
al Señor, igual tenemos que cantar contentos. Por eso decía, canta y tus penas se irán. Canta y tus penas se irán. Jesús hoy promete quitártela. Jesús te quita las penas. Jesús te quita el dolor. Canta y tus penas se irán. Cántale a Dios contento, feliz. Ríe, tus cuitas se irán. Jesús hoy promete quitártelas también. Ríe, tus cuitas se irán. Ora, 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 y tus cargas se irán, tus problemas, tus dificultades, todos se irán. Ora, y tus cargas se irán. Jesús también hoy promete quitártela. Ora, y tus cargas se irán. Jesús ha prometido quitarte todo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de Dios? ¿Cómo no lo vamos a estar? Si Dios es todo para nosotros. Y hablamos de la antorcha, de la luz. Jesús es la luz, quien te alumbra. Y cuando andamos en la luz, andamos tranquilos, caminamos bien, no los tropezamos, porque no andamos en tiniebla, andamos en la luz que es Jesús. Andando en la luz de Dios es el próximo himno. Andando en la luz de Dios, el 350. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Vagaba en oscuridad sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad cubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Verélo pronto tal cual el raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado vi, he sentido el gozo de su amor en mí. Amén. Andando en la luz de Dios, ¿cierto? Porque Dios te ilumina, Dios te alumbra, te hace ver. Encuentro plena paz, ahí encuentro la paz en la luz de Dios en Jesús. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás, camino confiadamente con el Señor. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Claro, en Jesús hay gozo en mi alma. Desde que a Jesús vi, desde que conocí a Jesús y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí.
¿Has sentido el gozo tú de que conociste a Jesús? Vagaba en oscuridad sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. En medio de la oscuridad, de los problemas, de todo lo que sufrimos acá, yo veo la luz a Jesús. Tengo gozo. Verélo pronto tal cual es. Va a venir Jesús por segunda vez. Raudal de pura luz. Y eternamente gozaré a causa de su cruz, ¿cierto? Por haber Él muerto por mí, por ti. Lo veré y seré feliz con Él. Querido, no olvidemos que Jesús es todo para nosotros. Yo siempre lo voy a repetir, valga la redundancia. Jesús es todo para nosotros. Sin Él nada podemos hacer, dice San Juan 15:5. Nada podemos hacer sin Dios. Pero nosotros somos agrandados, ¿cierto? Somos agrandados y los creemos. Y somos, sin Dios somos todo. Y para los que tienen, el Dios es su bolsillo y nada más. Para nosotros, queridos, Dios es Dios. Y en todo momento tenemos que acordarnos de Dios y orar a Dios, hablar con Él. Oremos. Querido Dios, gracias nuevamente te damos en esta mañana por haber predicado tu palabra. Ilumínanos, tu Señor, bendícenos. Sin ti nada podemos hacer y no permita que los separemos de ti. Bendice y quédate con los que van a ver este sermón. Que tú los guíes, sus hogares, que los bendigas grandemente y que bendigas y protejas a todos los enfermos conforme a tu voluntad. No permita que los separemos de ti. Acompáñame a tu casa de oración a escuchar tu palabra. Que tú me guíes, que tú me dirijas y que tú, Señor, estés conmigo. Que no me separe de ti, no lo permitas, Señor. No permitas que yo peque ante ti, que yo sea desleal, que sea infiel. Todo lo contrario, Señor, quiero ser fiel a ti, quiero seguirte hasta el final. Por eso, bendíceme grandemente y quédate con todos los que sufren en este mundo. Y toca su corazón antes que sea demasiado tarde y muéstrale, Señor, que hay un Dios verdadero. Todas estas cosas las dejo en tus brazos de amor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Querido hermano, querido amigo, querida hermana y querida amiga, no abandonemos a Dios, no lo abandonemos. A mí lo que más me gusta, lo que más me encanta a mí, cuando yo veo jóvenes, ¿cierto? Como José, 12, 13, que están en la iglesia y perseveran. Hoy día es difícil que un joven esté dentro de la iglesia. Jovencitas también. Yo no puedo meterme en los pensamientos de ellos si realmente buscan a Dios de corazón o no. Eso no lo sé. Yo no puedo juzgar. No soy nadie para juzgar. Pero me encanta ver a jóvenes dentro de la iglesia. En mi iglesia, donde yo voy al frente, porque yo cruzo la calle y está la iglesia de los Plátanos. En Macul, comuna de Macul, en Santiago de Chile. Hay un joven que ahora es anciano, llegó de 6 meses a la iglesia y ahora tiene 30 años.
y todavía perseveras, querido. Me encanta ver cantar a los jóvenes, alabar a Dios, pero de verdad, no para mostrarse. Cuidado, hermano. A veces nosotros hacemos las cosas para mostrarnos y eso no corre con Dios. Seamos cristianos de verdad. Demostremos que lo somos. No importa que lo hieran, lo van a herir muchas veces mientras vivamos acá. Lo vamos a sentir. No vamos a querer que se abra la tierra y nos traiga. Yo ya me he sentido en esa condición, que se abra la tierra y me tragara. Pero Dios me tiene aquí por algo. Si es la voluntad del Señor, si Dios lo quiere, nos veríamos el miércoles nuevamente en otro sermón. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te proteja, que el Señor esté contigo y tú con Él. Ese es mi deseo y oración en esta mañana.